Con esto de roll over, Beethoven and rock and roll music, chicos, ¿cómo la hacéis? Cada día mejor. Pero digo yo, en estos años de los 60, no es que vosotros bailases y cantaseis como ahora, es que me figuro que os estarían alimentando con pelargón. Pues bueno, sí. medio alimentando, sí. Os ha cundido, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Qué hecho histórico de estos años destacaríais como uno de los más importantes? Uno de los más importantes creemos que es, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna. Bueno, no está nada mal. No está nada mal, pues ese y otros acontecimientos vamos a ver ahí en nuestro vídeo. Sin duda, los 60 pasarán a la historia de la humanidad por ser la década en que el hombre pisa la luna. Pero también los 60 es la década en la que surge el tercer mundo, como consecuencia de la descolonización de África y Asia, y que permite que la voz de los más pobres comience a oírse en los foros internacionales. El año 68 pasa a la historia como el año del Mayo francés, que al grito de ser realistas, pedir lo imposible, supone el enfrentamiento de una generación de jóvenes con los valores establecidos. Una década en la que aparece el movimiento hippie, bajo el pacífico eslogan de haz el amor, no la guerra, y que llena las casas de todo el mundo de hijos que se dejan crecer el pelo y que cuestionan las tradiciones más sagradas. Pero no todo en esta década fue amor, paz y fraternidad. En los años 60 se construye el Muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría y de la división del mundo en bloques, y que tiene su máximo exponente en la Primavera de Praga. Son los años del apogeo de la Guerra del Vietnam, que marca a toda una generación de jóvenes americanos. La década de los 60 es también la década de John Fitzgerald Kennedy, impulsor del nuevo sueño americano, del Che Guevara y los movimientos guerrilleros en América Latina, de Indira Gandhi, la primera mujer que llegó a primera ministra en un país del tercer mundo, del golpe de Estado de Gaddafi en Libia o de Martin Luther King y su lucha contra la segregación racial. En resumen, una década que marcará el último tercio de nuestro siglo y que, entre otras cosas, también es la década de la minifalda, del bikini, del famoso zapatazo de Nikita Khrushchev en la ONU o del primer disco de los Beatles. 1962, el año de la aparición de los Beatles. ¿Quién iba a pensar en esos momentos que este hecho acabaría figurando en todas las enciclopedias del mundo? Hay que ver qué chicos. Y para hablar de cómo se vivieron estos años, les voy a presentar a un gran escritor que en el año 1965 y con tan solo 25 años gana su primer premio literario. Nos acompaña hoy don Jesús Torvado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues mira, encantada de tener junto a mí a un señor que es, según mis noticias, el que escribió la primer enciclopedia musical aquí en este país. ¿Me quieres decir en qué año fue? Creo que se publicó hacia el año 70, era una enciclopedia de la música pop, se llamaba entonces, y es de la que todos han tirado después, donde venían las biografías y las historias de aquellos músicos que tenían cierta importancia para la gente joven. Bueno, ya saben ustedes, libro de consulta. ¿Y cómo veía un novelista de 20 y pocos años los agitados 60, Jesús? Sí, ser novelista a los 22, que es cuando yo escribí mi primera novela larga, que se llamaba Las corrupciones. Uy, está totalmente de actualidad, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo he hablado de otras corrupciones, que era el punto de vista de cierta gente en aquella época. Era un poco, por un lado, el sentido de orfandad en que estábamos respecto a Europa, puesto que todavía funcionaban las secuelas de la Guerra Civil, y al mismo tiempo de rebelión. Y ese fue el origen de esa novela que, bueno, creo que se han vendido 1 millón de ejemplares hasta ahora, porque conectó un poco con la sensibilidad de la gente joven, yo diría en España más que los mismos Beatles. Caray. Puesto que en aquel tiempo lo que pasaba era ese sentido de incomodidad y de no saber qué hacer de toda una generación, y en consecuencia la rebelión y la lucha por salir de eso. Oye, Jesús, en esa década desaparecen John Fitzgerald Kennedy, Ernest Hemingway, Martin Luther King, Marilyn Monroe. ¿Tú crees que con ellos desaparecieron también unas ideologías y un sentido de la vida de la que no nos hemos recuperado?
Yo lo que pienso es que, claro, la historia se entiende o se asume cuando ha pasado, cuando ha transcurrido. En aquella época, en España, todos estos nombres no eran tan importantes. Naturalmente que había personas que cultivaban la devoción por Marilyn, había políticos que seguían a Luther King, etcétera, etcétera. Kennedy era un personaje ya popular, pero la gente en el fondo estaba incluso más preocupada por saber qué vestido llevabas tú al Eurovisión que por estas ideologías. Bueno, sí, realmente aquella generación sintió la influencia del mayo francés, Vaya Mayo, el del 68, y del eslogan haz el amor o no la guerra, y realmente... O déchate con una amiga. ¿Ah, sí? Ahorra agua, decía, ahorra agua. Bueno, ahorra agua es una frase totalmente actual. Ahorra agua y espera la nieve. Bueno, ¿qué borrarías de aquellos años y qué guardarías? Hombre, yo no borraría nada. Lo que pasa es que borraría un poco la tristeza que había en algunos ambientes, pero salvaría, que es algo de lo que ahora se carece, me parece, es un poco la esperanza que había en un futuro mejor que ahora se ha perdido, y particularmente el entusiasmo de la gente.